pastores. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Todos hemos leído este texto muchas veces, pero es el tiempo. Estamos en el tiempo donde el Espíritu de Dios está haciendo nuevas cosas. Está renovando, está fortaleciendo, está trayendo otra vez una pasión que se había quizá perdido. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. No os embriaguéis con... ¿Esos son todos? Están más cansados de lo que yo pienso. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Aleluya, sean llenos del Espíritu. Amén. El problema, mis hermanos, cuando leemos esta cita, el problema no tiene que ver tanto o simplemente con el vino. Porque si fuese con el vino, entonces diríamos, bueno, pero podemos beber whisky, ron, cerveza, ¿no? Tenemos licencia para eso. No, el problema no tiene que ver solo en ese sentido con el vino. El significado de este texto va mucho más allá del vino, ¿no? Es como si solamente se nos presentaran en la vida dos grandes opciones. O ser llenos del Espíritu Santo o ser llenos de otras muchas cosas. Muchas cosas con características semejantes al vino. De hecho, hay una enorme cantidad de cosas que embriagan o intoxican la vida y el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas. Tenemos muchas posibilidades ahora en nuestra sociedad de llegar a una adicción, ¿verdad? Tanto a sustancias como también a comportamientos. Hay adicciones a sustancias, pero hay adictos a ciertos comportamientos en su vida que lo que trae es inseguridades, lo que va a traer es falta de integridad, falta de compostura, ¿verdad? Porque no solamente nos podemos llenar de vino, como dice ahí, que sería perjudicial, llegando a momentos de borrachera y todo eso, pero también nos podemos llenar de miedos, nos podemos llenar de resentimientos, de amarguras, etcétera, etcétera. Y la mente puesta en la carne, el apóstol Pablo dice que trae muerte. La mente puesta en la carne trae muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, ¿qué trae? Trae vida. Amén. Diga conmigo, trae vida. Entonces, la disolución, lo que nos habla ese texto, transmite la idea de una pérdida de seguridad, una pérdida de salud, de saber quién soy, una pérdida de identidad también. Y necesitamos ver las consecuencias de esas cosas a largo plazo para poder cortarlas de nuestra vida, para poder quitarlas. Así que este texto es un llamado del Señor a todos nosotros. Y nos dice en sí, en vez de desperdiciar nuestra vida con cosas que no conducen a nada bueno y que nos van a amargar, a desalentar o a corromper, en vez de llenarnos de cosas que no son nutritivas para el Espíritu, para la vida de Dios, esa vida que Jesús nos ha prometido, que sea abundante en nosotros, vamos a usar y emplear nuestras energías, nuestras fuerzas en llenarnos de algo que sí es nutritivo para el Espíritu, que sí es bueno, que sí es agradable a Dios y que nos va a dar una identidad y una seguridad en Dios y en lo que creemos y nadie nos la va a poder quitar. Aleluya. Esa es la alternativa de Dios a todas otras llenuras que tenemos a nuestra disposición. La alternativa de Dios es que hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Se trata de eso, de ser llenos del Espíritu Santo. El verbo en griego para ser llenos sugiere mejor
sed llenados. Algo que es algo continuo, no es algo puntual en un momento dado, sed llenos, sino seguir siendo llenados. Tendríamos que decir algo así como esto: estad siempre llenados por el Espíritu. Eso es lo que deberíamos entender ahí. El apóstol Pablo escribió mucho sobre el Espíritu. El apóstol Pablo sabía que sin el Espíritu de Dios nada podía hacer, que sin ese don de gracia y el don de la gracia de Dios también en él, nada él podía hacer. Y él se movió de esta manera. En 1 Corintios 2, del 3 al 5 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mis palabras y mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de vana sabiduría o de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Él en otro pasaje, en 1 Corintios 4:20, dijo así: porque el Evangelio no consiste en palabras, sino, ¿en qué consiste el Evangelio? En poder. No consiste en palabras el Evangelio, sino en poder. Y ese poder es el que Dios quiere estar restaurando en los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es necesario, como ayer apuntaba, ¿verdad? No sé si era ayer o esta mañana o cuando ya, hablando de Sansón, apuntaba Lucho, ¿verdad? Para derrumbar las columnas del sistema social, del sistema humano. Necesitamos el poder en nuestras vidas para que las cosas en las que quiere meternos este sistema no puedan penetrar. Más bien nosotros podamos penetrar en las vidas de otros para que eso sea roto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo era un teólogo excelente, ¿verdad? De muchas virtudes cristianas, pero una y otra vez viene a recordarle a las iglesias, viene a recordar a los hermanos que lo fundamental de la vida cristiana, lo esencial, era esa conexión con el poder de Dios, esa conexión con la gracia de Dios. Él mismo decía: yo he trabajado más que todos vosotros. Tengo un arduo trabajo en la obra de Dios, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Por eso cuando esta mañana nos decían hay que tirar las coronas a los pies, es que es así, estaremos ahí con la corona que nos será dada, pero no es una corona por nuestros propios esfuerzos, no es una corona por lo que hemos logrado, porque si algo logramos es porque Él lo ha hecho. Si algo logramos es porque Él ha depositado la gracia. Si algo logramos es porque Él nos ha impulsado violentamente, como nos predicaban. Amén. Porque Él nos impulsa. El Espíritu que está en nosotros es el que clama: Abba, Padre. Es el que hace todas las cosas en nosotros. Entonces, en casi todas las cartas de Pablo hay una mención al poder del Espíritu. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Ve? Una y otra vez el apóstol Pablo está llamando a vivir y a andar en esa plenitud, en esa llenura del Espíritu Santo. Está hablándonos para que podamos entender que necesitamos vivir permanentemente en una mentalidad sobrenatural, en una mentalidad que no está arraigada en este suelo, en esta tierra, y debemos aprender a beber de las aguas de la vida que Cristo tiene. Por eso es que Él nos invita una y otra vez. Y la palabra nos invita una y otra vez a vivir en el Espíritu, porque eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no es tener la diferencia no la hace tener el don del Espíritu Santo.
La diferencia la hace cómo estamos cuidando, cultivando y viviendo y dándole lugar a ese don. Como nos decía el pastor Paco, cómo estamos cultivando, cuidando ese don. Una y otra vez tenemos que pensar en esa plenitud, ¿verdad?, a la que estamos llamados, a esa vida sobrenatural, a esa vida llena del Espíritu. El destino de la fe cristiana es que nosotros estemos siempre encendidos, siempre ardientes en el Espíritu. Mis hermanos, ardiente quiere decir estar con fiebre del Espíritu, estar con fiebre del Espíritu. Y es muy fácil caer en el convencionalismo, en la normalidad de la vida cristiana. Es muy fácil, a menos que uno esté buscando permanentemente, diariamente, buscando más del Espíritu Santo, más de Dios, para tener mejores herramientas para hacer su obra. Mis hermanos, cuando una persona, un hermano, una hermana tiene un encuentro frontal con el Espíritu Santo, nunca vuelve a ser la misma persona. Nunca vuelve a ser la misma persona. Yo veo a veces en los cultos, ¿verdad? Aquí, allí, en cualquier iglesia que visitamos, vemos personas adorando, metidos en adoración, y vemos a otras personas que bostezan. Vemos a otras personas que se aburren. Yo digo, ¿cuántas veces hemos cantado a personas que se aburren de cantar la misma canción? ¿Cuántas veces, le podría preguntar a los pastores, hemos cantado nosotros la misma canción en 30, 40, 50 años de estar convertidos? ¿Cuántas veces habremos cantado la misma canción? Tendríamos todos los ondas posibles nosotros, ¿no? Los famosos no tendrían ninguno. Le ganamos a Shakira, ¿verdad? Con las subidas de sus canciones, de los que le siguen. Nosotros le ganamos. ¿Sí o no? Porque las hemos cantado infinidad de veces. Pero ¿sabes qué pasa? Pero aquel persona que está lleno del Espíritu, las canciones se hacen nuevas cada día. Y las cantamos 1000, 2000, 3000 veces, pero siempre es un cántico nuevo, aleluya, a nuestro amado. Bendito es el Señor, y somos ministrados por esas canciones que las hemos cantado 1000 y 2000 y 4000 veces. Seguimos siendo ministrados por ellas, porque es Dios quien nos ministra. Y Dios se hace presente cada día en nosotros. Por eso que cuando una persona tiene un encuentro frontal con el Espíritu, no es la misma. Y a las personas que me estoy refiriendo necesitan un encuentro frontal, cara a cara, en ese sentido de experiencia vital con el Espíritu. ¿Para qué? Para no vivir siempre apretando el acelerador y nunca arrancando. ¿Sí? Cuando yo me saqué el carnet, era en el tiempo donde nos hacían algunas prácticas en un recinto cerrado, y una de ellas era que teníamos que subir una cuestecita, y cuando estábamos en la cuestecita nos hacían parar. Entonces teníamos que poner el freno de mano, y después teníamos que poner la primera y acelerar, y entonces subir la cuesta. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho esa prueba? ¿Sí? Entonces cuando estaba ahí, estaba acelerando, y el instructor me decía, ya, y yo acelerando, quito el freno de mano, acelerando, y el coche hace para atrás, en vez de ir para adelante. ¿Por qué no iba a poder? Porque tenía yo el control del coche, tenía el embrague metido, pisado. Así que el control del coche lo tenía yo, pero no levantaba el embrague. Y eso es lo que pasa a veces, queremos tener nosotros el control, no nos damos cuenta y estamos queriendo ir adelante y nunca podemos. Pero eso se acabó.
Vamos a acelerar y vamos a salir la primera, la segunda y la tercera. Vamos a ir a la velocidad del Espíritu. Vivir ardientemente la relación íntima con el Espíritu Santo no es para cobardes. Esto es para gimnastas en el Espíritu. Uno siempre tiene que estar ahí. Si quieres mantener la grasa de tu cuerpo en un límite, tienes que estar corriendo todo el tiempo. Tienes que estar haciendo pesas todo el tiempo, ¿verdad? Porque si un día dejas de hacer esa gimnasia que te mantiene en cierto estado, si un día dejas, se van a infiltrar 150 gramos de grasa en tu cuerpo. 150, es muy poco, 150 gramos se difuminan por ahí, no te das cuenta. Pero si 2 días dejas, son 300 gramos en tu cuerpo. Si 2 meses dejas, serán 3 kilos en tu cuerpo de grasa corporal. Mis hermanos, en el Espíritu ocurre exactamente lo mismo. Si no estamos haciendo gimnasia en el Espíritu, si no estamos con la palabra de Dios, si no estamos ahí haciendo pesas espirituales, si no estamos ahí llenándonos de Dios y recibiendo los dones del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Nos ocurre eso. Nos llenamos de pecado, nos llenamos de chismes, nos llenamos de cosas, ¿verdad? Que luego pesan y nos dejan sin hacer nada. Nos dejan sin hacer nada. La maleza es igual, la maleza es igual. ¿Cuánto cuesta que una flor crezca hermosa y en poco tiempo se desvanece? No es muy resistente, una flor bonita no resiste mucho, pero ¿cuánto resisten las malas hierbas? Es difícil de quitar, ¿sí o no? Las malas hierbas cuestan de quitar. Por eso las cosas buenas hay que cultivarlas. El poder de Dios en nuestras vidas, la llenura del Espíritu, la oración, el ayuno, todas esas cosas que sabemos que nos van a nutrir para estar ahí en el lugar que Dios quiere que estemos, en el trono de Dios, en la presencia del Señor. En este pasaje que hemos leído de Efesios 5:18, cuando el apóstol dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, en el verso 19 y 20 hay una ilustración o una respuesta del propio Pablo de qué tenemos que hacer para ser llenos o para mantenernos llenos del Espíritu. Y él dice, ¿cómo? Dice, hablando entre vosotros con chismes, con inseguridades, con desesperanza. No, no dice nada de eso. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo es que nos mantenemos llenos, mis hermanos? Leyendo la palabra con revelación. No solamente para que esté el conocimiento aquí, sino qué es lo que Dios nos está revelando a nosotros, adorando al Señor, confesando las buenas intenciones que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida, congregándonos, santificándonos, limpiándonos de todo lo que no le agrada a Dios, dando al Señor nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos, cultivando intimidad en el Espíritu Santo, viviendo enfocados en Dios. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir tener esa vitalidad que no es nuestra, que no es mía. ¿Cuántos se dan cuenta cuando realmente viven en el Espíritu? ¿Cuántos nos damos cuenta? Y no vivimos en nuestras propias fuerzas, en querer y ahí esforzándonos. Hay una gran diferencia cuando es el Espíritu el que está dirigiendo tu vida y te está llevando
adelante en esa vitalidad y en esa fuerza. Por eso estamos hablando del texto que hemos puesto ahí en el lema, ¿verdad? No con nuestra fuerza ni con ejércitos, sino con ¿qué dice el Señor? Con su espíritu, con su espíritu. La vitalidad de la vida cristiana cuesta y requiere estar midiendo la temperatura en la que estamos viviendo. No es solamente cuestión de venir a la iglesia el domingo, no es suficiente. Eso es una mentalidad católica. Ir a la iglesia, a la misa del domingo. No estamos llamados nosotros a eso, mis hermanos. Sin embargo, hay muchos hermanos que practican eso. Sé que es difícil a veces congregarse. Hay muchas cosas que hacer. Pero hermano, tienes que pensar que es algo vital en tu vida espiritual. Es algo a lo que Dios te ha llamado. Es algo que tienes que practicar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que practicarlo. Hay que estar ahí cada día. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene que vivirse 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Y el poder del Espíritu es algo que requiere un continuo ejercicio, como hemos dicho, una continua entrega, un sacrificio delante del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, no hay cristianismo part-time, no hay cristianismo de un rato, de un tiempo solamente. Si el Señor quiere usarnos y quiere, dile a tu hermano que está, mira, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, tenemos que saberlo. Él quiere usarnos. Porque Él quiere es que debemos estar preparados. Él quiere usarnos y nosotros creo que también, ¿sí? Pues entonces tenemos que estar preparados, listos para toda buena obra. En cualquier momento Dios te puede decir, porque no sabemos, pero si estamos preparados, al que no está preparado, Dios no le dice. Pero si estamos preparados, Dios te puede decir, levántate, ve a hablar a fulanito, a menganito. Él necesita que tú le digas esto. Él necesita una oración de tu parte, Él necesita un abrazo, Él necesita algo. Mira, Felipe estaba en un gran avivamiento, ¿se acuerdan del diácono Felipe? Estaba en un gran avivamiento y fue transportado, trasladado por el Espíritu y lo llevó de ahí al desierto. Y el Espíritu le dijo, mira, esa carreta ahí y hay una persona que necesita que le digamos algo. Y el Espíritu llevó a Felipe al lado y oyó que estaba leyendo el libro Isaías y le pudo ahí hablar para hacer la obra de Dios a aquel etíope. No sabes cuándo Dios te va a hablar, pero necesitamos estar preparados en el Espíritu, llenos del Espíritu, en una medida alta, porque Dios quiere decirnos algo y muchas veces nosotros estamos en torpeza, estamos toscos, estamos duros, ¿verdad? Como el huevo. Como el huevo que de la anécdota, la lección que nos daba Paco el otro día, ¿verdad? Estamos duros, ¿eh? Pero Dios quiere levantar hombres y mujeres animados por el Espíritu. Amén. Que dé buen sabor. Que den buen sabor allí donde están. Aleluya. Dios no ha dejado de hablarnos. Dios no ha dejado de hablarnos. Dios todavía sigue trayendo profecía. Dios todavía sigue haciendo milagros. Su poder se está manifestando en la vida de sus hijos también. El diablo no ha cambiado, sigue siendo el mismo y él quiere matar, destruir, robar, matar y destruir. Pero Dios tampoco ha cambiado y Él es el que quiere darnos vida y vida en abundancia.
Ahora, lo que nosotros vemos en las páginas de la Biblia, con la iglesia primera, mis hermanos, en el libro de Hechos, cuando el poder de Dios era manifestado a través de ellos, no está ahí escrito solamente para que nosotros digamos cuando leemos eso, ¡wow! ¿Cómo se movía Dios por medio de su iglesia en aquel tiempo? No está escrito para eso, está escrito para que sepamos que el mismo Dios que se movía entonces es el que se quiere mover ahora en ti y en mí y en cada una de nuestras iglesias. Aleluya. Y cuando una iglesia y un pueblo están llenos del poder del Espíritu y cultivan esa relación, cuidan esa relación, miman esa relación, Dios se mueve en ese espacio y los impulsa a grandes cosas. Aleluya. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo me voy, dijo Jesús, pero enviaré al ayudador, al Consolador, el Espíritu Santo, como nos han cantado en esta mañana. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a tu vida, viene a ti, pero dependiendo lo que hagas con ese don, con esa presencia del Espíritu Santo dentro de ti, vendrá a ser o un encuentro de tercera fase o casi nada. Dios quiere darnos una plenitud en esa relación. Dios quiere sacarte el jugo, pero solamente lo puede hacer a través del Espíritu. En tus fuerzas das muy poco. Amén. En nuestras fuerzas no damos. La única manera es que Dios puede aprovechar nuestras vidas para hacer bendición y bendición y bendición constantemente, es a través del Espíritu Santo en nosotros. Mira, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ¿sabes? Estaba exiliado allí en la isla de Patmos y sabemos por qué, ¿verdad? Sabemos que estaba allí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estaba ahí. Pero él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Fíjate que había sido puesto en esa isla, a unos 80 kilómetros de la península, y estaba ahí porque había dado testimonio, estaba dando testimonio de Jesucristo. Era el pastor de la iglesia de Éfeso. Antes había sido Pablo, había estado 3 años ministrando ahí a Éfeso, y ahora era el tiempo de Juan, y estaba ahí, y fue cogido y llevado a Patmos por el testimonio de Jesús. Era un tiempo ya donde estaba acelerándose la persecución de la iglesia en aquel tiempo. Y él fue ahí, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, dice. Mira, él podría haber estado ahí y podría haber venido decaimiento a él, amargura, pesar. ¿Por qué, Señor, estoy aquí? Si yo he confiado en ti, ¿por qué es que me cogen y me mandan aquí? ¿Por qué no vemos tu grandes milagros, grandes obras ahora y todo eso? No. Él está ahí en Patmos, ¿verdad? Encarcelado prácticamente, pero él, ¿sabéis por qué? Dice que estaba yo en el Espíritu, porque no permitió que esa amargura, ese decaimiento, ese desánimo viniera a su corazón. Él comenzó a orar en aquel en el que creía. Él comenzó a orar por la situación, él comenzó a orar por las iglesias, él estaba preocupado, inquieto por el estado de las iglesias que conocía muy bien, porque él había estado en ellas pastoreando también en las iglesias de Asia Menor, y estaba entonces ahí orando por ellas, y llega un momento donde Dios viene y trae una revelación a Juan. Él no estaba desalentándose, él no estaba diciendo, pobre de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Él estaba preocupándose por la obra de Dios.
Él estaba en oración, él estaba en ayuno, él estaba adorando al Señor. Y ahí viene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se manifiesta, cuando estamos en sus cosas, en sus tiempos, en sus momentos. Entonces Dios viene. Entonces a Dios lo podemos oír como Él lo oyó, lo podemos ver como Él lo vio. Y Él tiene una manifestación de la gloria de Jesucristo. Jesucristo resucitado. Viene ahí, se le aparece en gloria. O no sabemos si fue así o Dios lo subió también al tercer cielo como a Pablo. No sabemos, pero él escribe todo lo que vio por orden del Señor. Y vio a Jesucristo en majestad, en gloria, en poder, en victoria. Aleluya. En medio de ese sufrimiento que estaba la iglesia. Gloria a Dios. Pero tenía que haber alguien en el Espíritu para que Dios trajese esa revelación. Cuando estamos viviendo de esa manera, no hay duda de que Dios va a hacer cosas en nuestras vidas. Él va a obrar. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a oír la palabra profética de Dios para comunicar con certeza a aquellos que nos rodean. Aún en medio de la frialdad, vamos a decir, mas yo estoy lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabes quién dijo eso? Miqueas, el profeta. Estaba rodeado, ahora no recuerdo el versículo, pero es un versículo que me está dando en la cabeza, en el corazón, y tengo que estar ahí con él. Y Dios me ha llevado a repetirlo una y otra vez, porque había desolación, los profetas no hablaban, no había palabra profética de Dios. En el libro de Miqueas hay un momento, dice que todo estaba oscuro, nadie hablaba la palabra de Dios, pero él dice, mas yo, cuando todo estaba triste y en tinieblas, dice, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová para anunciar. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mas yo. La versión de las Américas dice, en cambio yo, porque había desolación, tinieblas, oscuridad, en cambio yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. Eso es lo que tiene que haber en tu vida, en tu lugar de trabajo, allí donde te mueves, donde sea. Tú tienes que saber que en cambio tú estás lleno del Espíritu de Jehová. Aleluya, para hacer las obras del Señor. Mis hermanos, cuando estamos en esa búsqueda se abren espacios espirituales. Cosas ocultas que no conocemos van a ser reveladas. Cuando estamos en esa búsqueda, la libertad misma del Espíritu comienza a actuar, que sopla donde quiere y como quiere, pero sopla donde se le espera. Sopla donde se le espera. Por eso es que debemos buscar y esperar más el actuar de Dios a lo largo de nuestra vida. Ese debe ser nuestro objetivo a cumplir. No es cumplir un programa, sino que es rendirnos más a Dios. Rendirnos a Dios, mis hermanos. ¿Para qué? Para ser utilizados más y mejor por el Señor. Para servir más y mejor a su causa y a nuestros hermanos. Y déjame decirte, Juan no se vino abajo. Juan pudo permanecer en la isla de Patmos hasta que fue liberado y fue puesto otra vez en su lugar. Pero él pudo permanecer. ¿Por qué? Porque hubo esa visitación de Dios. Hubo esa visitación de Dios. Aleluya. Y solamente si hay momentos como esos, es que tú y yo vamos a poder permanecer en los tiempos en que vivimos. Son tiempos que no van a ser fáciles. Por eso es que necesitamos recibir la ola del Espíritu de Dios. Y tenemos que estar buscando otra ola mayor del Espíritu. Hasta que venga el gran tsunami. Buscando la ola del Espíritu hasta que venga el gran tsunami. Jesucristo, quien arrasará con el pecado, quien triunfará
Aleluya, sobre todo. Pero nosotros debemos estar buscando las olas del Espíritu de Dios para nuestra vida. Ahora déjame decirte, dice, ¿cómo se hace eso? Solamente interésate un poquito, acércate un poquito, acércate. Ayer estábamos en la playa, al lado del agua, y habían 2 hermanos medio locos o 3 que se estaban bañando. Sí, bañando con este agua tan fría. Digo, estaban bañándose, y había una niña pequeña que se estaba acercando ahí, y lo que quería era apenas mojarse un dedito gordo. La niña, con 7 u 8 años ahí, acercándose a la playa. ¿Y sabes lo que pasó? Vino una ola y hasta aquí le llegó. ¿Por qué? Si la niña hubiera estado a 20 metros, ¿tú crees que la ola la alcanza? Pero ella estaba acercándose. Y la ola la alcanzó a ella. Amén. Ahora, espiritualmente, mis hermanos, es lo mismo. Cuando nosotros tenemos ganas de Dios, cuando tenemos hambre y sed del Señor, cuando nos queremos acercar a Dios buscando su gloria, su majestad, ¿cómo podemos servir mejor? ¿Cómo podemos tener mejor autoridad o más autoridad para hacer la obra de Dios? No para que se me reconozca a mí, no para que me miren a mí, sino para que el Señor sea glorificado. Y cuando estamos así, aunque estemos tímidamente metiendo el pie en el agua del Señor, la ola nos va a alcanzar. Aleluya. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Otro versículo que hemos dado aquí ya. 2 Corintios 1:6. Que dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, el apóstol está intentando animar a Timoteo porque Timoteo se había venido abajo, porque el apóstol estaba en la cárcel. Mis hermanos, y era su maestro, era su... ¿Y ahora qué hacía? Y él se había desalentado en varias cosas al pastorear la iglesia. Pero el apóstol le dice, te aconsejo, Timoteo, mira, no te dejes vencer por esas cosas. Te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. No tengas miedo a la persecución, no tengas miedo a estas cosas que vienen. Aviva el don de Dios que está en ti, y entonces lo que ahora es cobardía va a ser poder. Aleluya. Amén. Lo que ahora es cobardía va a ser poder y dominio propio. Así fue con el apóstol Pedro también, cuando recibieron en Pentecostés el Espíritu. Así fue, ¿verdad? Aquel Pedro se volvió un hombre tan valiente, tan poderoso en esa palabra, tan vivo, con tanta autoridad, mis hermanos. ¡Wow! Pero es que tenemos que buscarlo. ¿Cómo estaba la iglesia ahí también? Buscándolo, esperando. Esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos del Espíritu Santo. Y estaban esperando, buscándolo. ¡Aleluya! Así que tenemos que buscarlo en esa pasión, en ese fuego, en esa esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Sabes una cosa que el Señor recriminó a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso? El Señor le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿No crees que eso es lo que está pasando lo que ha pasado en nuestras iglesias? ¿Sí o no? El Señor nos alienta a recobrarlo. Ahora, la iglesia de Éfeso no había perdido el primer amor por causa tanto del pecado, sino porque habían trabajado arduamente. Y habían hecho frente a la oposición en medio de la iglesia, que era un grupo de nicolaitas. De los nicolaitas. Yo le he dicho a nuestra iglesia, me voy a cambiar de nombre, porque ese nombre no,
Cuando lo leo ahí no me gusta. Pero, ¿por qué? Porque se estaban adaptando a la cultura del momento y a los pecados de la cultura del momento. Y estaban ahí en medio de la iglesia, gente que comía a lo sacrificado, a los ídolos, lo que estaba prohibido por el Señor. Gente que iba al templo de Diana y mantenía sexo con las sacerdotisas. Oiga, y estaban ahí en medio de la iglesia. Estaban ahí como parte de la iglesia. El Señor dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le da las claves para seguir adelante. Mire, a veces hay momentos en nuestra vida donde realmente perdemos cosas de Dios. Es como las máquinas que están trabajando mucho y hemos tenido que tocar varios frentes y quizás estamos cansados y hay máquinas. ¿Sabes lo que ocurre con las máquinas cuando trabajan mucho? De vez en cuando tienen que hacerle un reajuste de tornillos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se aflojan todas las tuercas y de vez en cuando un ajuste de tornillos tienen que hacerla. Oye, no sé cómo estás tú, si se te aflojó algo. Dile a tu hermano, oye, apriétate el tornillo. Apriétate el tornillo. Si espiritualmente se aflojó algo. Y ponte ahí en el Señor. Hay que darle un apriete de tornillo a veces a la iglesia. Y eso es acercarnos a ese poder del Espíritu. ¿O no pasa eso? Porque con el tiempo, los chismes en la iglesia, con el tiempo, el tira y afloja de algunas cosas en la propia iglesia, con el tiempo, los errores de los propios líderes de la iglesia, la inercia de la vida, la convivencia. ¿Qué pasa con todo eso? Las iglesias van perdiendo a veces energía y hay que avivar de nuevo el poder de Dios. Así que el problema no es que no tengamos el don. Tú tienes el don, mi hermano y mi hermana querida, el don de Dios. El problema es que no hemos hecho todo para mantenerlo full, para mantenerlo vivo, a tope, a tope, como diría Lucho, a tope, a tope. Gloria a Dios. Así que tenemos que creer en ese poder que ha venido del cielo, que está en nosotros, debemos apropiarlo y después el Señor te va a ir llevando en esa continuidad exaltada del Espíritu, en esa continuidad extraordinaria, en esa unción y desde ahí en adelante buscando la manifestación de Dios en todas las cosas que hagamos, en una vida más plena. ¿Sabes dónde Dios lo hace? ¿Con quién Dios lo hace? Con la gente que lo está buscando. Él no lo hace con la gente que no le está buscando o que no está haciendo nada. Él lo hace con la gente que está haciendo algo por acercarse a Él, que está mostrando la pasión y el amor por Él. Y cuando es así, entonces Dios comienza a bendecirnos. Amén. Último versículo que vamos a leer, Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No lo da por medida, no da un poquito. No está en nuestros poquitos o en nuestros muchos. No, Dios no da el Espíritu por medida. No hay límite para la vida del Espíritu, ¿verdad? Así que no hay límite. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Pues hermanos, tenemos que vigilar, tenemos que cuidar lo que se nos ha dado. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que cuidar lo que se nos ha dado. A mí no me lo robaron porque lo cuidé.
El que tiene, se le dará más, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, al que tiene, le será dado. Y Dios quiere darnos en abundancia. Yo deseo, mis hermanos, que todos los que estamos aquí, en una manera o en otra, seamos tocados, seamos llenos del Espíritu Santo. Y que, porque solamente eso puede transformar las iglesias y nuestras vidas. Si queremos ver la gloria de Dios en la iglesia, en nuestras familias, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones con nuestro prójimo, mis hermanos, no hay otra cosa sino preocuparnos, vivir cultivando la presencia, la intimidad con Dios y la vida del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor quite lo que tenga que quitar en nosotros y podamos poner el foco en Él, el foco totalmente en Él. ¿Queremos vivir enfocados en Él? Amén. Vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a orar, mis hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, oramos, Padre, esta mañana. Ponte a orar ya en tu propia vida. Acércate a lo que Él tiene para que la ola te alcance. Acércate a Él, aleluya. Dile que tienes hambre, que tienes sed. Oh, aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Limpia nuestras vidas, Señor. Quita lo que no es tuyo de nosotros. Cualquier comportamiento, hábito, cualquier adicción tóxica, Señor. Cualquier comportamiento tóxico, cualquier cosa que entristece el Espíritu Santo. Oh, Señor, llévatelo en el nombre de Jesús. Se ha quitado de nuestra vida cualquier comportamiento que entristece al Señor. Señor, deseamos tu soplo. Deseamos, Señor, que tú hagas algo en nuestras vidas. Solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú eres el que nos toca, el que nos entiende, el que comienza, porque tú también eres el que nos busca. Tú eres el que nos busca y el que nos encuentra. Y tú eres el que anima nuestro corazón, como animaste a aquellos que iban camino de Emaús, desesperanzados, desolados. Señor, pero tú los animaste porque te revelaste a ellos. Y cuando hay una revelación tuya, una palabra tuya, una visión tuya, el hombre, la mujer se transforma y corre para cumplir tu propósito. Aleluya. Señor, te bendecimos, Padre amado. Purifícanos, porque queremos y deseamos tu gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor, pues te necesitamos. Necesitamos que tú nos visites de nuevo. Que sea algo continuo. Que tú nos sigas llenando una y otra vez. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Señor, que ninguno de nosotros esté dando vueltas al desierto, sino que alcancemos tu propósito, Dios. Bendito, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Los de la alabanza, por favor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Sigue pidiéndole al Señor. Yo sé que estás cansado.